En cierto modo lo soy desde muy pequeño porque yo empecé, estudié comunicación social, nunca terminé la carrera como tal, pero me dediqué durante muchos años, no sé si recuerdan, al tema de la televisión, a presentar programas de televisión, fui actor, no soy actor, pero actué más bien en algunas telenovelas, bueno, hice un recorrido muy largo por la televisión de casi, qué sé yo, 12, 15 años. Trabajé en radio en 88.9 en una época bastante fuerte, en Todelar en su momento, en la X 103.9. Estuve muy inmerso en el mundo de las, cuando esto fue una moda grandísima, gigantesca en la época de las emisoras, también en el tema de las minitecas. Fui cantante, saqué 6, 7 discos de música vallenata y de pop y de rock y bueno, entonces, digamos que entre comillas siempre he estado inmerso en este mundo, ¿no? Es decir, en generar contenido, si uno lo ve de esa manera, pero con los años me encontré estos canales digitales, puntualmente Facebook en principio, y ahí entendí algo y fue en su momento fue muy gracioso porque yo decía que me iba a dedicar a crear un canal para todo el mundo, ¿sí? Para poderme comunicar tranquilamente en el que no tuviera que depender en su momento pues de un medio tradicional como tal, ¿cierto? Que era muy importante. Sin embargo, siempre me mantuve unido a los medios tradicionales porque soy un convencido que las redes sociales te permiten generar contenido como ustedes lo saben, pero indiscutiblemente la credibilidad y el prestigio y la fuerza y la forma como tal o el fondo como tal te lo dan los medios tradicionales. Y creo que eso para mí ha sido toda la vida algo muy claro y algo que he sabido juntar con mucha fuerza. Entonces, incluso cuando empecé a generar contenido para Facebook, todavía producía para televisión, hacía programas como Gastrosofía, dirigía, escribía, hacía programas como Comando Chef en City TV, presentaba un programa en un canal internacional, es decir, siempre estaba ahí como Has enganchando estado las dos metido en cosas. la producción, sí. En- claro, claro, toda la vida. Y de hecho, o sea, todo te va formando. Mientras estuve empezando todo el tema de Facebook y eso, escribía para diferentes diarios, para diferentes revistas sobre gastronomía y por supuesto pues también estudié cocina en su momento porque soy de estos, bueno, ahora que ustedes lo dicen así, generadores de contenido que siempre ha creído y siempre le dice a los demás, hey, ¿tú quieres que te sigan o quieres que te crean? Entonces, a mí nunca me ha importado tener demasiadas o redes demasiado grandes, sino que las redes me creyeran. Es decir, para mí era más importante, yo podía tener 10 seguidores nada más o 10 amigos, yo prefiero decir amigos, pero esos 10 amigos entendían mis mensajes y copiaban básicamente lo que yo les estaba comentando. Para mí eso fue una base y de ahí salió esa frase que trato de compartir con todo el mundo es, si quieres que te sigan o si quieres que te crean. Y por eso siempre vivo también estudiando muchísimo. Es decir, cuando yo veo personas que se meten en el mundo de la cocina o a recomendar restaurantes o cosas así, siempre les digo, oye, pero ya estudiaste algo sobre eso. Es decir, si vas a Hay que hablar de algo, prepararse, sí. hay que prepararse. No es solamente como, yo voy a recomendar restaurantes y voy a decir si me gusta o no me gusta, pero uno a veces dice, o por lo menos yo digo, ¿basado en qué? Entonces ahí es donde empiezo ya ese recorrido a través de las escuelas de cocina. Arranco con la Mariano Moreno, me hago especialista en gastronomía colombiana del SENA. Mientras tanto, paralelamente iba haciendo la producción de un programa, como les dije ahorita, llamado Gastrosofía, que fue el que definitivamente terminó definiendo mi vida. De hecho, muy bonito me parece la Mariano Moreno. O sea, imagínate, yo soy un bloguero, lo que muchas personas no saben es que realmente sí estudio lo que hago. No le hago tampoco mucha bomba ni mucha, porque siempre digo, yo soy como las cocineras, como las abuelitas tradicionales de a pie. No quiero ser un chef, no quiero parecer ni cercanamente grande al lado de los grandes cocineros de Colombia, lo respeto con todo mi corazón, solo cocino y le soluciono las cosas a las personas y de hecho en estos días creo que uno de los premios más bonitos que he recibido, la escuela donde estudié, la Mariano Moreno, que es una de las más importantes pues obviamente del país, lanzó una beca y le puso por nombre a la beca Tulio Recomienda para nuevos cocineros, entonces me parece un tema muy Ay, qué bonito. Entonces, chévere. digamos que a grandes rasgos,
eso es Tulio Recomienda. Realmente, si uno lo mira para atrás, digo, yo siempre digo, la vida me preparó para esto, pero claro, siempre estuve de una u otra manera generando contenido. Entonces, quizás por eso he podido hacerlo de una manera bastante profesional, bastante, no digo perfecta, pero bastante buena, para que la gente me logre entender, porque siempre he sabido y siempre he estado inmerso como tal en el mundo de la comunicación, ¿no? Sí, fue más o menos lo que te conté con el nacimiento de Facebook, que creo que es en el año, pues el nacimiento de Facebook, no, pues no el mundial, cuando comienza a llegar a Colombia o Sí, cuando comienza a expandirse, yo creo, perdóname si estoy errado en el año, yo creo que eso fue como en el año 2009 aproximadamente, sí, creo que fue en el 2009, porque en ese momento yo hice algo muy charro y es, yo decía, Dios mío, ¿cómo comunicar la gastronomía? No, pues conocí a algunas personas, algunos antropólogos y tal, y como me enganché tanto con el tema de gastrosofía del programa de televisión que era de un canal regional y se volvió un exitazo y se lo llevaron para la televisión internacional y bueno, y era un programa muy sencillo de hacer, de generar, porque como vivía metido en cocinas y viajando por todo el país, pues me tuve que acostumbrar a dejar las producciones de televisión muy perfectas para hacer algo más sencillo, es decir, sí. digamos que ahí mismo creé, o sea, Como más eh, artesanal, dirías, más, eh, más no, natural. no, no, yo hacía grabación que de hecho alguna vez en Teleantioquia después me dijeron, ven, necesitamos que tú te sientes y le muestres a todo el mundo cómo lo haces, porque yo hacía, ellos le llamaban a eso que yo grababa industrialmente, decían, es que tú lo grabas industrialmente, es decir, tenía que hacer, imagínate, un programa que era como un falso directo, o sea, esto era Sí, en televisión casi como redes. Entonces yo para poder trabajar les dije, no, yo no necesito, porque obviamente el canal me ponía todo, yo les dije, no, yo no puedo tener una producción normal, yo necesito básicamente una cámara pequeña, sencilla casi, que ni una cámara de televisión en su momento, un estabilizador y necesito una persona que maneje luces y sonido. Entonces el equipo éramos tres, era raro porque cuando se hacía televisión, ya ustedes sabrán, sí, eran muchas personas en producción que se necesitaban. No cuidábamos, tratábamos de cuidar naturalmente como los espacios y las grabaciones, pero eran bastante sencillas. Si tú ves Gastrosofía hoy en día, que todavía hay algunos capítulos colgados en YouTube, tenía muchos errores, pero era básicamente muy natural y por eso pegó tan fuerte. Digamos que eso fue un primer paso para lo que se venía después. Ahora, estando en ese momento que yo veo que casi nadie reconocía o aplaudía nuestra gastronomía como debiera de ser, había muchos, perdónenme, pero no tenían cómo comunicarlo. O sea, me refiero, había muchos estudiosos, antropólogos luchando por la gastronomía de Colombia, pero no sabían comunicarlo. Y yo un día dije, bueno, el comunicador soy yo, ya estoy metido en este tema. Y empecé a decir, o en una entrevista que me hicieron en el periódico, dije en ese momento, yo quiero crear el canal de comunicación más grande que exista sobre gastronomía. Todavía no aparecía Facebook en el panorama, entonces empecé programa de televisión, volví a la radio, regalaba mi trabajo, decía, ahí, no importa, yo quiero hacer radio solamente para hablar de algunas recetas, o denme espacios en los programas de radio. Empecé a escribir en la prensa en la ciudad de Medellín, de repente ya estaba escribiendo para revistas de aerolíneas y tal, todo basado en el tema de la gastronomía. Hacía conferencias, entonces yo dije, quiero hacer un canal gigantesco y de repente se me cruza Facebook, nunca se me olvidará, yo estaba en la finca de mis suegros cuando comenzó a ver toda esta revolución del Facebook y tal, y esto que es tan raro. Y empecé a escribir ahí, a poner foticos y por supuesto ya se imaginarán ustedes, eso era un like, dos likes, o sea, porque era claro, estaba empezando al inicio apenas, no se sabía nada, claro. sí, así es. Y empecé a postear y me acuerdo mucho, era muy gracioso, porque todo el mundo me decía que yo para qué le perdía tiempo a eso, si eso era como un juego de niños. O sea, que eso iba a ser para los pelados, para los jóvenes, para que se comunicaran, para tener citas de amigos y amigas y conocerse. Y yo dije, no, yo le voy a creer a esto y empecé a trabajar con mucha fuerza allí, con mucha fuerza allí. Y de repente el mismo Facebook en algunos momentos empieza a contactarme y a contratarme inclusive para que yo contara mi historia a través de las redes sociales y cómo estaba aprovechando en su momento las redes sociales como tal. Y por ahí empieza como la historia como tal, ¿no? Entonces ya me enfoco totalmente en Facebook, voy con todo el crecimiento de Facebook, por supuesto, y bueno, eso va generando también con el tiempo el nacimiento y el crecimiento de otras redes sociales y por supuesto cada vez que empiezo una red social,
Yo no entro de una, espero bastante tiempo antes de entrar, ver que está completamente consolidada y ahí empecé a irme por Facebook y luego por Instagram y por Twitter casi desde el principio también y hoy en día pues obviamente el resto de plataformas como TikTok, por ejemplo, ¿no? Sí. Mira, yo hago lo mejor posible, trato de producir lo mejor que se pueda. De hecho, pues mis primeros videos a los de hoy en día, pues han cambiado demasiado. Realmente se han, digamos, profesionalizado muchísimo más. Simplemente lo que hago todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, o sea, para saber exactamente qué es lo que le voy a dar a la gente es, o sea, mi teoría es, hay que darle cosas que a las personas le interesen. Yo no publico lo que yo quiero, yo publico como en televisión y como en todo, ¿cierto? Yo publico realmente lo que las personas, lo que creo yo que las personas quieren ver, lo que a las personas les va a aportar algo. Si tú ves todas mis líneas son eso. Cuando yo empecé con el tema de las recomendaciones de restaurante, que fue lo primero, básicamente yo lo que quería era ayudar, o sea, para mí el tema aquí es de aportarle a las demás personas como de lugar. Y creo que ese es el camino como tal. Entonces, busqué dos líneas. Yo decía, ¿cómo ayudo? Cuando estaba haciendo el programa Gastrosofía, empiezo a darme cuenta que hay muchos restaurantes que nacían en las diferentes ciudades y no veían la luz porque la gente seguía acostumbrada como a los restaurantes de siempre, a comer exactamente lo mismo de siempre. Entonces yo dije, voy a ponerles aquí, o voy a plantearles un amigo que va a ir a descubrir lugares completamente nuevos y les va a ir diciendo, oye, esto está rico, tal. Es decir, de una manera que Sí, realmente pudiera prestarle un servicio por un lado al público, para que el público se arriesgara a conocer restaurantes, pero que adicionalmente, gracias a eso también le dieran la oportunidad a los restaurantes de establecerse. Sabrás tú que hace, ya que somos de la misma generación, sabrás tú que uno antes salía a los restaurantes básicamente para celebrar algo y uno sí, iba con el papá durante 20 años al mismo restaurante, tal tanto cual. que cuando llegábamos al restaurante, el mesero siempre llegaba, don Tulio, ¿cómo le ha ido? Pues me refiero a mi papá. Sí, sí, sí. Le traigo su whiskycito doble y su solomito con champiñones. Es decir, se sabían de Ya, memoria ya sus clientes porque la gente no cambiaba de lugares. Entonces yo me propuse eso en ese momento y dije, quiero de verdad que la gente conozca lugares diferentes y empecé por ahí. Entonces el equilibrio creo que siempre ha estado dado. Yo nunca he dicho voy a hacer esto porque es la moda, no. En su momento, digo que una de las grandes explosiones de Tulio Recomienda como tal fue ahora en pandemia y yo lo único que hice fue, yo no dije cómo voy a montar un negocio, no, yo simplemente dije cómo hago yo para ayudarle a la gente en sus casas. Yo estoy metido en el mundo de la cocina y ahí fue cuando dije, ve, voy a hacerles recetas. Obviamente había personas que cocinaban y hacían recetas en redes sociales, pero yo cogí la línea de voy a hacerles recetas muy facilitas, muy sencillas, voy a transformar todo lo que las personas normalmente hacen en la cocina, porque pues por más que uno vea recetas, uno no se enamora de la cocina menos de que uno vea algo que uno dice, uy, sí, tal cual, tal cual. eso yo soy capaz de hacerlo. Y ahí nace como tal el boom de fácil cocina para los que no cocinan. Digo, nace ahí el boom porque fácil cocina existía desde la época de Gastrosofía, es decir, era un formato que yo conocía, lo tenía muy claro y que siempre lo hacía. Y en su momento pues hacía una receta a la semana desde que nació la red. Durante la pandemia se convirtió en que todos los días se hacía una receta fácil para ayudar a la gente. Entonces, el equilibrio mío siempre se basa en mi propia filosofía de vida y es en una muy sencilla, es decir, si tú quieres ser exitoso, primero tienes que pensar en las demás personas, es decir, ¿qué hago para que las demás personas sean más exitosas? ¿Qué hago para que sean más felices? ¿Qué hago para aportarles en su vida? Esa es toda mi teoría. Y así nació el máster y así nacieron el burger, el sushi, el pizza master, todos realmente fueron ahora son grandísimos negocios y todo el cuento, pero los que están allá adentro lo saben, muchas personas por fuera no saben, pero cuando nacieron, básicamente lo que estaban haciendo era salvando unos restaurantes de hamburguesas y unas pizzerías y ahora se volvió algo grandísimo. Porque yo siempre le digo a las personas que si que cuando el dinero es la primera motivación, si el dinero es la primera motivación de lo que estás haciendo, estás destinado al fracaso. Para mí la primera motivación es cómo ayudo yo a que las demás personas estén mejor y ahí es donde empiezan todas mis teorías. Entonces, si me preguntas, ¿cuál es el punto para que yo pueda mantener un equilibrio? Pues simplemente es seguir esa teoría, es decir, qué es lo que las demás personas necesitan, no lo que yo quiero publicar. No hay, no, estoy de vacaciones y entonces pongo la foto en la lancha y pues no.
Si yo pongo una foto en la lancha es porque le estoy contando a la gente que es un plan que, ¿sí me entiendes? Que hay, que pueden acceder a él, que lo descubran. Siempre, siempre detrás de mis publicaciones hay un beneficio para las personas y eso creo yo que es gran parte del secreto, ¿no? Bueno, mira, yo digamos que lancé por muchos lugares. Básicamente el tema inicialmente mío para sostener era trabajar en los medios, en los medios tradicionales, es decir, televisión, radio, prensa, como te dije ahora, e iba sosteniendo este pequeño sueño que no sabíamos para dónde iba. Obviamente, cuando nació, por ejemplo, el tema de las aplicaciones, entonces yo dije, por aquí va a ser la cosa, y lancé la primera aplicación de Tulio Recomienda, que en menos de 3 meses quebró, porque, porque nadie las entendía demasiado, realmente no había cómo sostenerla, era un tema muy costoso, lo poco que yo me había ganado pues en televisión, eso lo invertía todo ahí en esa aplicación y eso se llevó todo. Y lo que pretendía con la aplicación obviamente era decirle a los restaurantes que estaban ahí, yo decía, oye, los restaurantes me pueden ayudar a sostener la aplicación porque es un servicio para ellos. Era un servicio gratuito para la gente, pero para antes yo les decía a los restaurantes, vengan, hagamos una cosa, ayúdenme, entre todos paguemos lo que valía la aplicación como tal, pero no era un negocio, simplemente era un tema como para poder sostenerlo y durante un par de meses o 3 meses lo hice así, pero después eso era completamente inviable porque cada vez una aplicación en la medida que va creciendo, pues va jalando muchísimo y se fue del aire, ¿cierto? Em, entonces, digamos que la gran pregunta mía era, ¿cómo hago yo para poder hacer recomendaciones que sean limpias y libres del tema de dinero? Entonces, empecé inicialmente haciendo eventos. Ese era el movimiento inicial que manejaba yo. Mira que uno va aprendiendo en el camino a la hora de la verdad, ¿cierto? Entonces, porque pues no había patrocinadores para las redes ni nada. Entonces, ¿qué hacía yo? Para que todo fuera completamente limpio, lo que hacía era que seguía conociendo restaurantes, restaurantes. Además, había que pagar los restaurantes. A A mí nadie bolsillo me tuyo, sí, invitaba. a Claro, bolsillo lógico. tuyo. Por eso defiendo hoy en día tanto a algunos influenciadores que cobran por sus recomendaciones. Yo decía, pues sí, también es un trabajo a la hora de la verdad, cosa que yo nunca hice, porque tenía una imagen bastante fija, llevaba muchos años trabajando con los restaurantes y sabía que no era el modelo. Yo siempre decía, si tú le cobras a un restaurante por tu recomendación, así sea muy bueno, la gente siempre va a tener la suspicacia ahí de que te pagaron por la recomendación. Entonces, en esa búsqueda, terminé haciendo que, por ejemplo, yo sacaba un listado de mis 10 favoritos y lo que hacía era que hacía eventos en esos restaurantes, es decir, me pagaba a mí mismo. Entonces yo le decía al restaurante, mira, listo, ya te tengo en mi listado, venga, si quieres vamos a hacer un evento, vamos a hacer una noche de cata, de no sé qué, tal, ¿cuánto me cobras tú? O sea, organizaba eventos. Yo le Sí, decía, sí, sí, ¿cuánto sí. me cobras tú por el plato de comida y todo? Entonces, pero comencé a ligar dos cosas que la gente entendió muy bien. Primero, que no iba a cualquier restaurante, sino a los que realmente me habían gustado. Y mi base era, hey, de verdad, para que lo vengas a conocer, te voy a dar algo especial. Entonces lanzábamos unos paquetes así súper económicos para que la gente pudiera venir a conocer el restaurante y se hacía una cata y se hacía una charla y yo simplemente tenía un porcentaje obviamente de la venta, digamos, entre comillas, de esa boletería. Y ese fue como el inicio, pero con el tiempo siempre estoy tratando como de, tú sabes, como de limpiar todas esas suspicacias porque estamos en una sociedad donde nadie cree que puede haber una buena voluntad detrás de nada. Sí, yo soy culpado por cobrarle a los restaurantes y yo digo, tengo más de 500 restaurantes recomendados. Pregúntenle a los 500 restaurantes cómo Mm. funciona Tulio Recomienda. Pero bueno, entonces en su momento, ¿qué hice? Ahí fue cuando volví a televisión porque eso tampoco pues tampoco era un tema para que pudiera sostener la vida a una empresa, porque realmente el tema de los eventos no era, además eran eventos muy chiquitos, de 50 personas, entonces de eso no ibas a vivir. Vuelvo a televisión en ese entonces a presentar un programa internacional, sigo trabajando con mucha fuerza en la red como tal, y mi pregunta siempre era yo, ¿cómo hago para poder generar ingresos que sean sostenibles, que logren convertir esto en una compañía? Por eso te había dicho, Ortica, que Fácil Cocina existía toda la vida. Y ahí se me ocurrió hacer la sección de Fácil Cocina para los que no cocinan, que era una sección que yo tenía en su momento también en el programa de televisión. Entonces dije, vení, yo lo que quiero son transformar la receta y por primera vez empiezo a buscar patrocinadores. Y entra un primer patrocinador de arroces y de repente ves que le comienza a funcionar
y se queda ya como patrocinador de la red a través de las recetas. O sea, los patrocinadores Sí, míos son los que tú ves, yo no los escondo, siempre son, hey, este es mi patrocinador está y claro. sí, Yo no este soy arroz, un sí, super fan, pero he visto un par sí, de recetas porque mi esposa sí es súper es, fan. ok. Pero mira qué tan bonito. La diferencia, y eso muchas personas, yo soy pura filosofía, entonces el tema es que yo no trabajo con cualquier patrocinador. Ahí es donde empiezo, digamos, a ver Ahí el te iba a modelo de preguntar. negocio. Yo no me di cuenta, pero desde el principio le puse a eso un nombre. Entonces, bueno, entra esta compañía de arroces, después entra una compañía de carnes importadas porque le gustó el fenómeno, porque cuando, como yo hacía eventos en los restaurantes, entonces un día me contrataron y me dijeron, mira, queremos que nos hagas un evento para el lanzamiento de unas carnes importadas, y entonces hicimos el lanzamiento, les gustó, y entonces ya yo le vendí las ideas en las redes y empecé a trabajar con ellos. Han sido dos o tres de mis patrocinadores que han estado durante años en las redes sociales. Bueno, pero el tema es que desde el principio yo lo dije muy claro, si yo acepto simplemente cualquier patrocinador, entonces listo, no lo hago con los restaurantes, pero es como si estuviera vendiendo mi alma a los patrocinadores también. Entonces, creamos lo que yo le llamo las cuatro ventanas de la verdad o las cuatro lógicas de la verdad, y es que siempre que un patrocinador va a entrar a mi red, yo siempre hago cuatro preguntas y es, uno, te tengo en mi despensa para que sea real el tema. Dos, te daría a mis hijos, es decir, realmente te tengo tanta confianza. Tres, eres el mejor o uno de los mejores dentro de tu esquema. Y cuatro, tu producto realmente va a ser útil para las personas o para los amigos que están alrededor de esta red. Sin eso no entras. Y te lo puedo decir, y muchas personas quizás no me quieren mucho, muchas empresas quizás no me quieren mucho porque durante muchos años han querido que sea imagen de muchas cosas que yo simplemente digo no. Y yo soy transparente en eso. Entonces a mí cuando me dicen, mira, te vamos a dar un carro para que tú andes en el carro de la marca y te vamos a pagar, yo digo, pero si en mi vida regular yo no uso tu marca, me parece muy buena y todo, pero si tú me pones a escoger, yo voy a elegir otra completamente distinta. Y Sí, en eso me baso, es decir, es en la verdad. Yo creo que por eso la gente me cree, me sigue creyendo, porque aparte de todo, esto es tecnología y todo, pero yo creo primordialmente en la energía. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando elegimos este arroz para comenzar a hacer recetas, yo no lo conocía. Entonces, pues mis cuatro reglas o las cuatro ventanas de la verdad no se podían no hacer, las no lo tenías tenía en la escritas, sí. alacena, no. Entonces soy tan exagerado que yo les digo, ven, yo necesito conocerte, dame la oportunidad, yo quiero que seas mi patrocinador, sí, pero hablemoslo en 2 meses, déjame conocerte, mándame el arroz, yo lo pruebo. Cuando me mandaron el arroz lo probé, me encantó, me encantó. Inmediatamente los llamé y les dije, ahora quiero ver dónde nace, y me llevaron a la meseta de Doima. O sea, yo soy exagerado con eso. Los conocí como empresa y después dije, me voy con ustedes a muerte. Esa es la realidad, y empecé a trabajar con ellos durante muchísimos años. Entonces, básicamente, digamos que tiene que ser un tema de una recomendación real. Mira, sea un chicle o sea un carro, no importa. Para mí tiene que ser que yo crea en el producto, y para muchas personas eso es muy impresionante. A mí todos los días, porque no es normal, a mí todos los días, te lo digo así, me llegan invitaciones de todas las agencias de influencers y todo. Ve, tengo una campaña para tal cliente, y siempre les digo, mira, tú sabes cómo soy yo, tú me puedes decir cuál es el cliente para yo poderte decir sí o no. Ay, ¿en qué se basa el sí o no? Digo, no, no tiene nada que ver con que sea bueno o no, sino si realmente yo creo en ese cliente. ¿Para qué? Para poder contárselo a la gente con la misma fuerza que el cliente espera como tal. Entonces, todos los días también toca decir, Tienes no, que no puedo. decirnos. Sí, es verdad, pues sin insultar a nadie, siempre digo, no, no, no puedo, simplemente no porque sea bueno o malo, sino simplemente porque yo no lo utilizo. Entonces, el tema comenzó a crecerse de una manera impresionante, porque eso la gente lo sabe, y de pronto entonces ya apareció Harley Davidson y ve, queremos yo, pues claro, toda la vida he sido fanático de Harley Davidson, y entonces aparecieron los de las salsas y me encantan y trabajo con ellos. Y hace poco yo mismo a veces ya busco los clientes. Hoy en día tenemos 3 equipos, y soy así. De repente en un restaurante probé una carne y yo, ¿qué carne es esta? No, que esto es una carne certificada argentina. Y yo, ¿quién maneja eso? Hablo con el dueño, no, tal compañía. Y yo mando a mi equipo, hey, diles que si me tengo, cómprame o mándame algo a la casa. Entonces me mandaron una muestra
volví, la probé y dije, no, yo quiero trabajar con ellos. O sea, esto la gente lo tiene que conocer, es impresionante. Y así es como empieza todo este círculo, ¿cierto? A veces me buscan, a veces soy yo mismo también el que los busca Vale. porque estoy sorprendido pues con algún producto como tal. Bueno, mira, no, normalmente no tengo que darle la vuelta a muchas cosas, porque siempre he sido muy claro que muestro lo que a mí realmente me gusta. Y tengo una audiencia, digamos que yo le llamo mi ejército de comelones, que son realmente los que hacen las transformaciones en la sociedad, porque tú has visto muchas veces que la gente dice, no, es que Tulio va a ese lugar y al día siguiente hay 100 personas y la vida del sitio cambia. Eso es una realidad, pero no es porque yo lo haya hecho, yo simplemente soy un comunicador como ustedes. Lo que muchas personas no saben, y creo que es el secreto como tal de las redes sociales desde el día uno, tal vez esto no te lo había dicho, es que no es el generador de contenido, es la comunidad. Si uno no trabaja en la comunidad, pues no tienes nada, no tienes nada. O sea, yo he visto personas a veces que me han montado con comunidades 2 y 3 veces más grandes, pues, o con redes sociales 2 o 3 veces más grandes que la mía, y de repente dicen, no, vamos a replicar un evento como el Máster, lo lanzan con bombos y platillos y definitivamente no le funciona con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque siguen pensando que es el influenciador, que es el generador de contenido el que va a hacer el cambio y siguen sin darse cuenta que no, no es uno, no somos la persona, son los que están dentro de esa comunidad. Y Tulio recomienda, yo soy Tulio Zuluaga, Tulio recomienda como tal es una comunidad de comelones, así digo yo, de amigos y de amigas que realmente están alrededor del mundo de la cocina, de la gastronomía, del buen comer, del estilo de vida. Eso es lo que hace, no es que yo mueva a la gente, pues no, no, eso es lo que hace que cuando yo saco un video, esta comunidad dice, oye, como todos son partícipes, todos dicen, vamos a ver si lo que Tulio está diciendo es verdad. Y al día siguiente hay 100 personas paradas enfrente de la puerta del local y al día siguiente lo mismo, hasta que el callejero tiene local o se cambian vidas o se impacta de una forma. Entonces, creo que una de las partes más importantes es que se ha olvidado la gente en las redes sociales, que antes lo teníamos, yo eso lo aprendí mucho de radio. Mira que cuando yo hacía televisión, no había una comunicación en dos vías, Doble vía. solamente, exacto, tú solamente emites y la gente no participaba. La gente simplemente veía, eran unos convidados de piedra, por decirlo de alguna manera. Cuando entro en radio empiezo a darme cuenta que, oye, teníamos un teléfono, en ese momento teléfono, Sí, 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 ahora sí. ya hay de todo, pero la gente podía llamar y la gente podía decir, la canción número uno es esta, y votaban, y la gente, entonces había la radio, yo creo que es de las primeras, así que tenía como esa interacción con la gente. Y eso es un grave error de los influenciadores, de los generadores de contenido. Solo piensan en ellos y hay que darle la participación primordial a la comunidad, a quienes te están viendo. Yo creo que ese sí que es el gran secreto, el gran secreto de las redes sociales como tal. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con todo este tema, ahora te decía ya que llegamos al tema de los máster como tal, básicamente fue lo mismo, es decir, cuando el máster nace, yo tengo una cantidad de restaurantes, porque llevaba mucho tiempo hablando de hamburguesas, que estaban en una situación muy complicada, incluso uno muy famoso hoy en día, que se llama The Grill Station, y ya había cerrado sus puertas cuando yo digo, no, vamos a hacer algo que se llama el máster, y esto le va a dar un impulso a todos. Ese restaurante hoy en día tiene 7, 8 restaurantes, ya llegó a Bogotá, abierto 2 sedes, va para Miami, o sea, se les da alas, o la comunidad le da alas Sí. a las ideas de negocio de las personas, y eso es como el centro de todo, ¿cierto? ¿Cómo, a tu pregunta, cómo me visualizo yo? No lo sé, yo todos los días trabajo con mucha fuerza por tratar de que las cosas funcionen muy bien. Te soy honesto porque yo las cosas las digo de verdad, a mí no me da pena decirle a la gente fracasé, y me han visto hacerlo 2 veces y en prensa inclusive, cuando traté de llevarme el máster para Europa y allá lo tengo todo registrado, pero en medio de esa búsqueda yo solo fracasé porque no lo quise hacer yo mismo. Es decir, cuando empiezo a buscar todo esto y a mirar, yo decía, no, yo quiero, en el fondo, cuando empecé a conocer el tema ya, dije, no, yo quiero es irme por más Colombia. En ese momento el máster solamente tenía 5 ciudades en Colombia. Yo dije, ¿qué hago yo en este momento buscando hacia afuera si todavía me falta todo un país entero? A nadie se le había ocurrido que podía haber un evento que reuniera a todas las ciudades de un país, y por eso yo lo digo, y la gente a veces se burla y dice, no, pues el colombiano tan chauvinista,
que dizque el evento más grande del mundo. El máster es el evento más grande del mundo. No hay ningún otro evento en el mundo que reúna 21 ciudades al mismo tiempo y más de 52 municipios. No lo hay, ni en Estados Unidos ni en Europa, no lo hay. Y es nuestro, que eso es una parte muy bonita. Entonces, estando yo en Europa, cuando me preguntó a mí uno de los diarios más importantes de Colombia, ¿qué pasó con el máster en Europa? Dije, en este momento no lo voy a hacer, fracasé, pero fracasé para bien, porque allá me convencí de que realmente lo quería hacer por Colombia y ahí es cuando vuelvo con toda esta fuerza y extiendo el máster de 5 ciudades a 21. Y el año pasado entendí una cosa que es lo que sí voy a hacer y esta va a ser la respuesta a tu pregunta y es no ir a hacer los máster afuera, sino hacerlos desde aquí con réplicas afuera, tal cual como manejo Colombia, porque yo Colombia lo manejo desde una sola ciudad y desde ahí se emite y se genera todo el máster e igualmente puedo hacerlo hacia afuera porque muchas personas nos están escuchando con mucha fuerza en algunas ciudades de los Estados Unidos y en algunas ciudades de Europa, especialmente pues obviamente en Madrid, en España y España y en supongo, algunas, sí. sí, sí, ya lo he visto porque yo lo que hago es medir, entonces lo que hago es que viajo a estas ciudades, hago una recomendación y tú no te imaginas, para mí también es una sorpresa, han sido unos boom impresionantes, o sea, ¿por qué? Porque claro, los colombianos que están allá, obviamente yo no estoy conquistando a los americanos No, ni a los pues, europeos, no, yo estoy hablando para los colombianos que están allá, que siguen conectados a su tierra. Entonces, eso fue un tema que ya me di cuenta, ya dije, ve, sí se puede hacer y la gente empezó a preguntar, ¿cuándo nos haces el máster a los colombianos que estamos acá? Entonces, realmente es un camino, digamos, no es tan fácil, pero se va a lograr y eso es lo que espero, que antes de 2 años ya podamos tener réplicas en diferentes lugares del mundo como tal también, ¿no? Realmente en este momento o sea, en tendencia de generación de contenidos, pues realmente no lo tengo claro y no lo sé. Te ofrezco disculpas. De hecho, creo que no solo yo, muchos estamos absolutamente perdidos porque el nuevo algoritmo de Instagram y de Facebook también parece ser que es lo que uno interpreta, se ha vuelto, uno tiene que aguantar simplemente y esperar a ver qué pasa, porque en este momento estamos como una montaña rusa. ¿Qué sí. se interpreta? Porque obviamente yo hablo con muchas personas que incluso trabajan con Instagram o trabajan con Facebook, pero nadie te dice nada. No es tan fácil como que esto sí es lo malo del tema de las redes. Esto es lo difícil, es un reto constante. Porque, oye, tú antes tenías problemas de rating en televisión, en radio, tú sabías realmente hacia dónde ibas también un poquito y sabías qué estaba pasando, si había un apagón, sino aquí con el tema de los algoritmos no sabes absolutamente nada. Creo que lo hemos visto en los últimos 10 días o en los últimos 15 días que se hizo real ese algoritmo con el que tanto estaba la gente, digamos, teniendo pesadillas, que era el tema de ser una montaña rusa, o sea, un día puede irte muy, muy bien, otro. Ayer hablaba con un español y me decía eso, Tulio, es que estamos en un punto donde una publicación tuya, o sea, más, te pongo en contexto, yo toda la vida he hecho publicaciones y siempre han sido muy exitosas desde el día uno, es decir, si yo lanzaba un video hoy a las 11 de la mañana o a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, ese video sí o sí tenía 1 millón de reproducciones. Ahora resulta que durante los últimos meses se han ido bajando y han ido creciendo otras cosas, hay que tratar de entenderlo, pero estamos últimamente en los últimos 10 o 15 días en un sub y baja súper teso donde puedes tener 0 visualizaciones, es decir, lo que No nunca te puedo habíamos visto creer. se está viendo. Sí, claro, claro, entonces hay que luchársela muy bien. Imagínate, yo era un tipo que generaba inicialmente 4 contenidos al día, 4 contenidos profesionales, porque entonces hacía uno de cocina, uno de estilo de vida, uno de recomendación, o sea, y de lunes a lunes, jamás en la vida paro. Y a estas alturas estoy haciendo ya un solo contenido al día, porque parece ser que por ahí va siendo el camino, es decir, es como si ya te dijeran, no publiques tanto porque necesitamos más espacio, yo no sé por qué. Y en este momento pareciera ser que le están dando como cabida, y lo entiendo, uno estas cosas tiene que entenderlas, como cabida también a las cuentas nuevas para que puedan crecer un poquito. Entonces, más o menos lo que hay en el aire en este momento es, hey, tienes que aguantar, pero creo que la mejor descripción es la de la montaña rusa, porque Sí, hace 15 días todos los videos que subía eran, tú no te imaginas, 30, 40,000 me gusta. Hoy en día, ayer, antes de ayer, bueno, todos estos días, puedes lanzar un video y de repente tiras el video y son 500 me gusta en 1 hora. O sea, una cosa que tú dices, no puede ser, algo está pasando aquí. Y tú ves que Facebook y que Instagram están haciendo cambios grandísimos
Entonces, bueno, nada, solamente es mantenerse. Entonces, en este momento, si tú me preguntas cuál es la visión mía o la tendencia, yo lo único que te puedo decir es seguir trabajando con la misma fuerza, con la misma claridad, con la misma tranquilidad, hasta que las cosas se vayan recuperando y entendamos un poquito qué es lo que se está buscando. Tu respuesta en eso, mira, yo en algún momento, cuando ellos cambian algo, hacen en algún momento el año pasado, creo que fue el año pasado o el antepasado, empecé a ver los videos que estaban perdiendo mucha interacción y estaban perdiendo mucho alcance. Y entonces, en una reunión, en una conversación con personas cercanas a Instagram, entendí que Instagram ahora lo que estaba buscando eran sus famosos Reels, que querían potencializarlos. Entonces, por eso te digo, uno tiene que estar muy pendiente. Entonces, imagínate, yo era el tipo que hacía videos de 8 minutos, 9 minutos. Me tocó cambiar todo mi esquema de vida para traerlo a A un Reels. minuto 30, ¿no? A un Mm. minuto 30 para traerlo a Reels y empezar a trabajar allí. Y efectivamente empezó a funcionar muchísimo. Y en Facebook, por ejemplo, que funcionaba todo lo cortico, resulta que ahora la tendencia es, uno, hacer vivos, ¿sí? Y que sean más largos de 3 o 4 minutos. O sea, uno tiene que ir descubriendo el tema, pero en este momento, la pregunta que me haces, ojalá te tuviera una respuesta. Quisiera saber qué va a pasar. Estoy en el proceso de tratar de entenderlo y descubrirlo, ¿no? No, es algo en lo que no me he metido con mucha fuerza. Sé que lo que me estás diciendo es real. Como te dije, yo siempre espero un buen tiempo y ahora que lo dices, estos días que tengo aquí, voy a empezar a explorarlo muy bien. Pero tienes razón en el tema de los en vivo. Como te decía ahora, mira que en Facebook yo venía con una caída, pero astronómica, cuando siempre había sido, mejor dicho, rey también en Facebook, pues rey en mi porción chiquita. Y últimamente he descubierto que el secreto es eso que tú estás diciendo. En Facebook lo que hay que hacer en este momento para que te vean y para que se mueva con mucha fuerza son videos en vivo. Entonces, obviamente llevo 2 o 3, bueno, no más, casi medio año haciendo videos en vivo casi todas las noches en Facebook, buscando temáticas diferentes para poder alcanzar al público de allí y lo he hecho muy bien. En Instagram en este momento no tengo muy claro hacia dónde va la red o qué están esperando que haga. Pensé también que era un tema de vivos, pero ahora he hecho algunos vivos en estos días y no es lo que más me ha funcionado. Sabes que sí veo en Instagram, por ejemplo, que lo estoy explotando y muy bien, son las historias. No sé si por este tema de TikTok e Instagram están muy dados a que las historias sean muy exitosas y las crecieron a un minuto. Entonces, los videos que antes eran de 8 minutos, ahora se han tenido que transformar a un minuto y yo publico ahí sí en las historias 2 o 3 veces al día, ya sin exagerar tampoco, y realmente ahí hay un tema exitoso. Pero no sé, en este momento en Instagram no sé hacia dónde va exactamente el tema o hacia dónde va el estilo, ¿no? Pero Twitch, bueno, primero, eh, eso que tú dices es realmente eh, o sea, es totalmente cierto, ¿no? No es fácil, no es fácil. Es decir, yo creo que este ha sido el trabajo más exigente que yo he tenido en toda mi vida, sobre todo porque, pues, a menos de que tengas un gran equipo detrás y todo el cuento, vas a tener que trabajar demasiado. Es decir, de sol a sol, yo creo que como te decía ahorita, que estoy en un lugar aquí en Barú, creo que son los primeros días de medio descanso que me tomo en 5, 6 o 7 años de estar trabajando fuertemente sin descansar, de estar grabando, editando videos, buscando fórmulas y formas para que las personas estén muy conectadas. Creo que el mejor consejo que puedo darles, o son varios, uno que me daría a mí mismo y es, lo escuché hace poco, no es una frase mía, pero la escuché y es, o una reflexión, que además del trabajo también hay una vida, entonces que traten de equilibrar el tema entre el trabajo y la vida, porque es que hoy en día, cuando eres generador de contenido, antiguamente salías de la oficina, dejabas el computador en la oficina y te desconectabas. Hoy en día tienes el trabajo en el bolsillo y entonces se nos da que porque todo tenemos que comunicarlo, todo tenemos que mostrarlo y nuestras vidas se convierten en un incesante e incansable momento de generar contenido. Todo el tiempo estamos grabando, queremos mostrar, queremos hacer y nos empezamos a apartar incluso a veces de la familia, de los amigos e incluso de nuestras propias vidas.
Entonces, creo que el consejo más importante de verdad, verdad es eso, es decir, que aprendan a equilibrar la vida con la generación de contenidos o con el trabajo, pero sobre todo lo que te dije hace un ratico, si definitivamente quieres hacerlo a costa de tu propio descanso o lo que sea, o sea, si estás convencido que vas a ser un generador de contenido, prepárate, estudia, es decir, si en tu tema, o sea, elige un tema que de verdad te apasione y céntrate en el tema de convertirte tú mismo en ese tema. Es decir, vas a estudiar, vas a hablar sobre gastronomía y sobre cocina. Estudia, hey, de verdad, tómate un añito para mientras vas trabajando, prepararte en la cocina, visita a los mejores cocineros, habla con ellos, instrúyete, conviértete en ese mismo objetivo que tú estás buscando, porque será la única manera en que las personas de verdad, verdad, te van a creer y te van a apoyar. La idea no es que te sigan, la idea es que te crean. Y creo que el consejo más importante también se los dio Ortica. No estés pensando que eres tú quien hace las cosas. Tú solamente logras comunicar hacia una comunidad y crear una comunidad alrededor de esto. Entonces, no se trata de ti, se trata de la gente. ¿Qué les vas a dar para que las personas tengan en un momento de sus días, un momento más feliz, por decirlo de alguna manera, más lleno, más grande? ¿De qué manera le vas a aportar a las demás personas? Y enfoca y enfila todo tu material ahí, en servirle de alguna manera a cada una de las personas que está alrededor de tu red o de tu comunidad como tal, ¿no?